Bendiciones, mis amados, qué bueno volver a estar con ustedes. Tengo un taller de orfebrería aquí, estamos haciendo jarras, desbaratando jarras, haciendo trastes inservibles, trastes bellos, pero bueno, esto es como Dios diga. Un avivamiento solamente se va a lograr cuando haya persona o personas que estén buscando el deseo de Dios, que ya hayan cuestionado su vida preguntando qué han hecho para Dios, no qué han hecho ellos buscando servir a Dios, sino buscar a Dios para que Dios nos dé el trabajo para servir. Y allí es donde van a funcionar los dones, los talentos, el fruto del Espíritu va a salir, el poder de Dios va a emerger. Los planes de Dios van a tomar control. Vamos a poder vivir como Jesús le enseñó a Nicodemo. Si tú no puedes ver, no puedes entrar. Y si tú no puedes entrar, está hablando de una puerta. Y si está hablando por una puerta, hay que entrar. Y al otro lado de la puerta tiene que pasar algo, que cuando él anunció eso, en el capítulo del Evangelio de Juan, el versículo 9, que lo leímos en estos días, o en otros pasajes, cuando él entró por la puerta y salió a conseguir los pastos, que es la representación como del alimento, del fruto que daba Dios. Entonces, aquellas personas que no pueden quebrantar lo que son, porque no están pensando en Dios, sino en ellos, cómo ellos hacer las cosas, tener sus proyectos, sus planes, sus ambiciones, y aunque todos puedan parecer para agradar a Dios, no nos movemos por los planes que nosotros fabricamos para agradar a Dios, porque entonces no sería por fe, sería por obra, y esto es por gracia. Lo que no estamos enseñados es a tener una fe que presente obras. Estamos enseñados a hacer obras para creer que nos movemos en fe. Ay, 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 yo sé que eso es una llave entrando en un cerrojo que hace muchos años que no se abre esa puerta. Porque se trata de que tienes que gastarte para Dios. ¿Cómo? Bueno, con el única arma y el único vehículo que sus llaves mueven la fe. La fe es como un vehículo para transportarse, pero la llave es la que enciende que la fe camine. Y la fe es la que va a recorrer, va a hacer las obras. No es haciendo obras para querer agradar a Dios, porque no va a funcionar. Dios no va a aceptar eso primero. La única obra que Él aceptó fue la que hizo Jesús, la única ofrenda. Pero sí podemos dejar que nuestra fe presente obras, que es muy diferente. Para eso tenemos que tener una vida de oración, buscando el deseo, el propósito de Dios, el camino de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, usando los talentos y los dones que ha colocado en nosotros. Eso va a producir un avivamiento, porque no soy yo, es Él en yo, Él en mí, perdón. No es cuánto tú conozcas de la mente de Cristo, es cuánto Cristo puede hacer dentro de tu mente. ¿Te gustó? Está buena, ¿verdad? Ok, ahora fíjate esto, mientras uno no se deje quebrar, como el alfarero destruyó allí en Jeremías 18, el vaso que estaba construyendo, la jarra que estaba construyendo, porque no se dejó moldear el barro a lo que él quería, él hizo otra cosa diferente. Hicimos ejemplos en el capítulo anterior de cómo puede pasar eso. Ahora estamos en el punto en donde las personas medio se quiebran y creen que porque sueltan un poquito, entonces Dios va a empezar a desbocarse a hacer. Son aquellas personas que no hacen los cambios en su vida y entonces están hablando la palabra de Dios y están creyendo que esa palabra funciona. Y yo sé que cada palabra de Dios debe de funcionar y que cada palabra de Dios está hecha para que detrás de ella suceda un acontecimiento.
Porque si todas las cosas creadas que vemos fueron hechas de cosas que no se veían y fueron hechas por la palabra, y la palabra las sostiene, y en la palabra se hacen, quiere decir que si yo confieso la palabra de Dios, ella tiene que hacer. Ahora, pregunta, ¿por qué confesamos la palabra y no recibimos? ¿Por qué decimos que creemos y no funciona? Bueno, eso es lo que estamos leyendo aquí en Isaías. Dice así: y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. Él soñó que estaba comiendo y se despertó y no tenía comida, tenía hambre. O como un sediento sueña y aquí estaba bebiendo. ¿Qué estaban haciendo? Soñando. Cuando usted confiesa la palabra de Dios pensando que va a pasar, pero usted en su vida no ha hecho nada para que esa palabra se mueva, usted está soñando, no está visionando como Dios quiere, que es el creer para poder que funcione. Profeta, eso está muy enredado. No, no está muy enredado. Una cosa es que usted sueñe y piense que Dios va a hacer porque usted habla sus promesas. Y otra cosa es que usted provoque que la bendición que está en el cielo se desate porque usted desató aquí en la tierra. Pero no nos gusta desatar las cosas que están malas en nuestra vida para que allá arriba sean desatadas. Entonces mandamos el coche de la fe para que vaya a la eternidad a traernos nuestra bendición, pero parece que como que no le abrieron la puerta y regresó vacío. De eso está hablando aquí, de gente que está soñando, que está comiendo y que está bebiendo, pero cuando se despiertan no tienen alimento y siguen con la misma hambre y con la misma sed. No es que Dios no funcione, es que nosotros no funcionamos. Estamos en la mesa, pero nos movemos para que Dios moldee nuestro pensamiento de acuerdo con nuestro pensar, con nuestra percepción, con nuestra presunción, con el don de sospecha, deseando que me pase bien, que yo creo que me va a ir bien, pero como me estoy moviendo bajo mis propios principios, Dios no tiene su principio en acción en mi pensar. ¿Por qué tú crees que porque digas una palabra que te has leído del principio o que has escuchado que le funciona a otro, te va a funcionar a ti? Profeta, eso está como duro. Sí, yo sé que está duro, pero la palabra va a funcionar cuando esté encarnada en ti. Si la palabra de Dios no se encarna en ti, quiere decir que haga vida en ti, como cuando el apóstol Juan decía en su carta, en la primera del capítulo 5, te lo tengo que volver a leer, porque si no, no quiero que cosas anden por ahí volando y parezcan que no son. Dice así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Y ya hablamos de esto y te lo dije como está en el original. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, ¿a quién le va a funcionar la palabra? Al que tenga a Dios como Padre. ¿Qué es un padre? El que educa, el que cría, el que sustenta, el que disciplina, mientras tú puedas caminar en tus propios recursos. Y aún así, uno sigue pidiéndole consejos y opiniones y honrando a ese padre por los principios que le dio, los cuales uno sigue usando para alcanzar bien. O sea que aquel que va a recibir en su fe es aquel al que tiene a Dios como Padre. Por eso el Padre Nuestro, cuando empieza hablando, mira, yo me lo sé, Padre Nuestro que estás en los cielos, todo el mundo lo sabe, pero te voy a soltar aquí un poquitico de algo. Mira esto. Capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes qué es lo que él está diciendo ahí? La palabra que se usa ahí es el Shaddai, el nutridor del que se debe de alimentar uno.
Otra parte de la identificación dice que el padre que amamanta de su pecho. Quiere decir que si no bebemos del alimento de Dios, Él no es nuestro padre. Tenemos que beber del pecho de Dios, del seno de Dios, tener la naturaleza de Él para poder que lo podamos tener y saber que Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Aquel que hace eso, dice Juan, no sigue pecando. Y eso es lo que no nos gusta. Queremos soñar que si decimos una palabra, la palabra va a traer una respuesta, pero no queremos el cambio. Estamos en la parte de la oración que nos están diciendo todavía no. No quiere decir que no te lo van a dar, sino que tú no estás listo para recibir la bendición porque continúas patinando. Estás haciendo lo mismo. Hay gente que desea un trabajo, pero ¿sabes cómo quiere que él quiere un trabajo? Que alguien venga y sin él hacer ningún esfuerzo de ir a buscarlo, se lo ofrezca. Y cuando se lo ofrecen, lo primero que dice es, ¿cuánto hay? ¿Cuánto paga? Y le dan el precio y dice, ¿y qué hay que hacer? No, por este dinero yo no voy a hacer eso. Y no tiene trabajo. O sea, aquel que no cambia su actitud, Dios no lo puede bendecir. Porque a veces tú tienes que bajar de donde tú estás. Leíamos en uno de los capítulos anteriores que Dios tiene que destituirte del lugar donde tú estás para traerte a un lugar donde vas a aprender. Moisés fue bajado de donde él se movía con mucha alcurnia, con mucha ingeniería, con mucha matemática, y él tenía un buen propósito, pensaba liberar al pueblo, era un buen propósito, pero no era la voluntad que Moisés lo hiciera en ese momento. Él se adelantó a los tiempos. ¿Por qué? Porque lo quería hacer con su inteligencia, con su sabiduría, con su fuerza. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Llevarlo 40 años a que aprendiera a hacerlo en la fuerza de Dios. Entonces, aquel que aprende que Dios es su Padre, tiene que saber, que va a poder saber que Dios es su Padre, porque el alimento que recibe de Dios, del Shaddai, lo cambia, y él no peca. Por cuanto él no se somete al pecado, porque el Padre que lo está alimentando, lo que él le da, permite que el principio lo ejecute el Hijo de Dios, que es el Verbo, y entonces el Hijo de Dios te cuida para que, por cuanto aceptaste a Dios como tu Padre, el maligno no te pueda tocar. Eso es muy diferente, pero estos pertenecen a los que no están bajo ese principio, a los que confiesan una palabra sin quebrar el barro en que están, y si que Dios pueda moldearlo de nuevo, Dios los va a bendecir. Un avivamiento jamás va a llegar si tú piensas que como tú estás caminando, Dios va a hacerlo, porque tú suplicas, lloras, te cortas, te tasajeas, ayunas, vigilia, te echas los galones de aceite, como tú quieras. Olvídate. Tienes que tener un corazón quebrado delante de Dios, que esté buscando la actitud, el deseo, el pensar de Dios, y Dios lo va a hacer. De resto estarás soñando como esta gente, pero te despertarás y seguirás igual, moviéndote igual que el día anterior. Hoy pedías a Dios una cosa, mañana le pides otra parecida, y pasado mañana vuelves y repites la misma que pediste, porque ya la estás necesitando. Así se nos va la vida. He aquí está bebiendo, sueña que está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está desfallecido y su seno ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión, donde está la presencia de Dios. Ellos desean que Dios haga, pero sus actitudes, su pensar, son en contra de la presencia de Dios, en contra de buscar esa intimidad con Dios. Esos siempre soñarán. Todas sus visiones serán deseos, y los deseos siempre se acaban. Hay un momento que te fatigas de estar esperando alcanzar y no lo alcanzas, que lo desechas y quieres hacer otra cosa, porque ya ese no lo pudiste alcanzar. Buscas por otra puerta, tocas otras entradas,
pero siempre se te irá así la vida. Entonces Dios dice, deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos, se embriagan pero no con vino, se tambalean pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos y los profetas le ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. Significa que Dios desea que nos detengamos en el camino que estamos llevando, que sabemos que no está produciendo nada, que puedes hacer una reflexión de tu vida hasta hoy y te das cuenta que primero lo que dice Dios que debe de pasar en tu vida no pasa, y segundo que tampoco pasa que las cosas divinas de Dios que dijo que estaban contigo están contigo, y entonces se te va la vida y como que es mejor recordar cómo disfrutábamos, aunque fuera mentirosamente, el pecado en la vida, a como estamos hoy en la iglesia completamente secos. Ni disfrutamos el mundo de pecado, pero tampoco disfrutamos el mundo de vida. Qué terrible o no ser un buen pecador o no ser un buen cristiano. Estar en la mitad con deseo de ser pecador, pero con la conciencia que te acusa que tienes que ser hijo de Dios. Pero mirar que no quieres pecar, pero tampoco lo de Dios se manifiesta en la vida tuya. Uno tiene que terminar tirándose al fuego de Dios. Porque si el pecado no te produjo una vida cristiana una vida cristiana sin frutos, una vida cristiana en donde todo se nos va en lamentos y lloriqueos, solamente que sosteniendo y teniendo en la mano hasta el vivir de hoy, y mañana ya es otra lucha. Y tú le preguntas, hermano, ¿cómo está, hermano? Uy, aquí con una lucha tremenda. Esta mañana me cogió Satanás y me pegó una paliza, se me dañó el carro, el tráfico, mi patrón por poco me pega, y de repente mi mujer estaba enojada, los muchachos no los aguanto, a toda hora se quejan que no tienen, que les hace falta. No, esta situación está difícil. Qué cosa más horrible. Imagínese, y dice que tiene a Dios, dice que su Padre es el suplidor. ¿Usted se imagina la vida de esa persona delante de otras personas que no son creyentes y que están mejor que él? ¿Usted cree que esas personas van a querer oír del Evangelio? Pero qué bueno que nos pusiéramos un letreros, así como en la frente Dios quiere ponerte uno de que todavía estoy trabajando contigo. Quitar ese letrero y poner un letrero que diga, yo no quiero que Dios me haga trabajos en mi vida. Porque eso es lo que hacemos. Desechamos la mano de Dios y queremos un avivamiento, y nos hablan de avivamiento y lo vemos en la televisión, en la internet, en las revistas, en los periódicos, en las noticias, y queremos que eso pase. Si eso pasara en mi iglesia. Pero es que mi pastor está lejos de eso. Es que mis hermanos ahí no se preocupan por eso. Cada cual sale, termina y sale y se va para su casa. Cada cual viene a recibir su porción y se va, y nunca, ahí no. Es que nunca va a pasar. Porque si no estás avivado tú, ¿cómo vas a pensar en avivar a la congregación? Y si en tu casa no hay avivamiento, imagínate cómo tú vas a querer que Dios haga un avivamiento en las demás personas. Las naciones enteras están sufriendo porque dice que por esa posición que hemos tomado, Dios nos ha dado un espíritu de sueño. Y hasta quien nos tiene que hablar de la palabra tiene sus ojos velados, porque nos habla conforme a los propósitos que Él desea alcanzar para su congregación. Son las metas que Él quiere de crecimiento, de local, de que lo conozcan, de estar en la salsa de todos los más elegidos, de los que Dios más usa.
o por lo menos que en su círculo se le respete por lo que Dios hace con él, deseando mostrarnos ese tipo de somnolencia que Dios les ha dado. Es porque están buscando sus propias cosas y no las del Señor. No quieren quebrarse, no desean estar en la mano de Dios para hacer destruida una vasija a la cual Dios no va a vertir todos sus tesoros, porque no le agrada a Dios. ¿Y sabes qué dice el profeta? Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, un libro que no se puede abrir. Entonces dice, y cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, en el original habla del que sabe interpretar el rollo, se le da al que lo sabe leer, interpretar, lee esto por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, le pasarán los libros, las escrituras, a los profetas, los atalayas de Dios, porque cada hombre que abre en un púlpito o le habla a una persona es un profeta de Dios. Pero ¿qué le habla? Dice la Escritura que hablamos como si el libro estuviera sellado. Sellado quiere decir que está con un nudo atado, de que no se puede romper, porque no hay autoridad para poder romperlo. Sí. Cuando no hay autoridad del Espíritu para poder leer la palabra, no se rompe el sello. Lo que Dios quiere que su pueblo tenga para que poder que se levante y tenga el alimento y su sed sea calmada, su abrigo lo tenga, su techo lo cubra, que todas sus necesidades sean llenas, es necesario que aquel que interpreta el libro no lo encuentre sellado, sino que tenga la autoridad de Dios para poder abrir el libro y poder mirar en él lo que Dios quiere que su pueblo sepa. Sí, pero eso demanda no hacer lo que yo quiero, eso demanda que Él haga en mí. Eso demanda que yo no piense qué es lo que he escuchado para yo dárselos. Ni voy a buscar una escritura que se acomode a la situación que estamos viviendo y voy a hablar de ella porque me documento para poder hablar, tratando de impresionar cuando hago. Por eso estará sellado el libro. Y hay muchos que llevan años predicando mensajes enlatados, copiados de otros, de la unción de otros, maquillados un poquito para impresionar a las otras personas. Pero no tienen la autoridad de Dios para abrir los sellos y enseñar el tiempo en que estamos viviendo. Por eso no pueden leerlo. Conocen la Escritura, pero cuando la leen, para ellos está velado el Evangelio. Y quienes lo están escuchando reciben un mensaje velado. Por eso la monotonía de la iglesia. Por eso están corriendo porque están sumando números. Pero llega el momento en que ya la gente se da cuenta, sí, hay muchos números, pero mi vida sigue igual. Ajá. Quiere decir que el libro está sellado. No lo puede leer. Se necesita la autoridad de Dios para poder ver lo que Él mismo escribió. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que un avivamiento lo va a hacer Dios. Y toda visión será para vosotros como una palabra de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer o interpretar, dice el original, diciéndole lee esto o interpreta esto, por favor interprétalo. La palabra por favor es implorando. Necesitamos una palabra de Dios para cambiar, porque estamos acostándonos pensando que Dios va a hacer y nos levantamos y no ha hecho nada. ¿En qué estamos fallando?, pregunta el pueblo. Y los profetas están durmiendo, tienen sueño en su entendimiento. Dios les dio un espíritu de sueño, porque buscan sus deseos, no los deseos de Dios, no el camino de Dios. Son sus propósitos los que están llevando al pueblo de Dios para que ellos alcancen lo que se han propuesto en su corazón. Y aunque parezca que a Dios agrada, Dios no está agradado, está descontento.
Porque estás formándote por lo que tú piensas y lo que tú dices y lo que tú crees y por lo que tus sentidos te informan que otros están haciendo. No, tienes que ser la vasija que Dios quiere que tú seas. Porque no importa la forma que tú tengas, Dios va a depositar sus tesoros ahí. Y vale más una vasija pequeña, pero recubierta con cosas preciosas, que una que aunque esté muy decorada y muy pintada, sigue siendo barro con pintura. Si colocamos esto en una mesa y esta la coge un artesano y le coloca diamantes, esmeraldas, encima de todo esto, y oro blanco, y le da una forma bien elegante, a lo mejor esta valdrá millones, esta valdrá $4 o $5, porque es la vasija que se deja trabajar por Dios. Entonces la palabra seguirá así. Estaremos tratando de llevar un mensaje para que el pueblo reciba un avivamiento, pero resulta que nosotros todavía estamos haciendo nuestra fuerza. Y Dios dice, deteneos, no hagas más así, cegaos y sed ciegos. Imagínate, deténganse, cegar, que es de recoger fruto, y quédate ciego. Quiere decir, no hagas más, recoge el fruto que tú estás viendo, y como es un fruto que no es conforme a mí, sino conforme a ti, quédate ciego, no mires. No mires porque te vas a asquear de lo que estás cegando. Por eso le dice que se quede ciego. Pues quédate ciego para que no puedas ver lo que estás cegando, porque lo que estás cegando es un fruto feo. Así es. Tenemos que llegar a saber si lo que estamos cegando es tan feo y horrible que Dios nos pide que no lo miremos, que nos quedemos ciegos mientras ese fruto pasa. Y entonces el que debía de interpretar el rollo, que sabía cómo hacerlo, no tenía la autoridad para hacerlo. Y entonces, ¿sabes qué hacen? En el 12, entonces el libro será dado al que no sabe interpretar o no sabe leer, diciendo, lee esto por favor. Y él dirá, no sé leer y no sé interpretar. ¿Sabe qué significa eso? Tratando de buscar soluciones a un problema que se nos ha escapado de la mano. Y entonces gente que está entregando ministerios, gente que está entregando la toalla porque ya se cansó en los años, que no puede hacer nada, gente que está pereciendo en sus planes y en sus proyectos, porque ven que cada día es más difícil, más complicado, porque están mirando que lo que empezaron con tanta euforia hace unos años, ahora es cansancio, es turbación, es estrés. Nos está colocando en una posición tal que nos encontramos deprimidos todos los días de nuestra vida. Ya la sonrisa escapó de nuestro semblante. Ya no hay ojos de alegría, sino de tristeza y melancolía. Queremos soltar lo que tenemos. Y aunque tenemos la palabra, somos como el que no puede interpretar porque no tiene autoridad para hacerlo, o como el que no lo puede hacer porque no ve ahí solución. Eso significa de que no te debes de entregar en lo que estás haciendo. Eso significa que tienes que colocarlo delante de Dios, para que si ese plan es malo, hagas como dice la Escritura, te quedas quieto, traes el fruto, y cuando Dios te lo muestre que no es de Dios, que es tuyo, hazte el ciego para que no lo veas más. Profeta, usted está inventando eso. No, mijo, aquí está la Escritura. Míralo bien. Isaías 29, versículo 9. Deteneos es parad, no sigas. Es quedarse quieto donde estás. Y esperad. Hay que pararse en lo que estamos haciendo, esperar a ver qué es lo que voy a continuar haciendo. Y cuando se ciega es que traemos el fruto. Y luego que lo miramos,
de que no sirve, de que no es para Dios, nos hacemos el ciego para verlo pasar. Porque no lo podemos presentar, no está conforme a la condición de Dios. Pero qué bueno que el Espíritu escribió el 13. Y me encantan los 13 en la Biblia. Aunque el mundo lo quite y lo rechaza y le teme y no lo quiere ni ver, a mí el 13 en la Biblia me dice que es un número precioso para el hombre. Y el 13 dijo: entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué hay que quedarse quieto y esperar, llevar el fruto? Y cuando lo vemos y vemos que es asqueroso, feo y horrible y maloliente y putrefacto, que no se puede presentar delante de Dios porque es deshonroso, comenzamos a mirar lo que estamos haciendo. Y lo primero que Dios reclama es porque cuando este pueblo se me acerca, cuando me vienen a buscar, vienen con sus palabras y me honran con sus labios. Esto es tremendo. Ellos vienen aquí, delante de mí, no a buscar mis propósitos y mis deseos, sino que vienen y me inventan toda su palabrería y lo que ellos quieren que yo haga por ellos. Ellos vienen aquí a inventarme cosas de ellos y quieren que yo se las bendiga, pero no se han acercado a preguntarme si son las que yo tengo para ellos, que son superiores a las que tienen. Entonces, como ellos lo hacen de esa manera, por eso es que son fruto que no me sirve, que lo que han hecho toda la vida a mí no me ha agradado, o lo han hecho a pedazos, una vez sí, pero 400 veces no. Un ratico me sintieron su presencia y el resto de su vida no la han sentido. Caminan en sus propios zapatos, no en los pies míos. No hacen mi deseo, hacen el suyo. Entonces eso tiene que acabarse. Si ustedes quieren que yo vuelva a ser con ustedes el Dios que he sido con todos los patriarcas y con Jesús y con los discípulos, ustedes tienen que hacer lo que sigue. No vengan a honrarme con lo que ustedes traen de su propio corazón. Pero aleja y me honran con sus labios, pero a ver, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Es buscando el propósito de ellos solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos van con sus actitudes y sus hechos, diciéndole que van a honrar a Dios con lo que están haciendo y con lo que están pensando, pero todos los hechos y las actitudes que hacen van en contra de lo que Dios quiere que haga. Pero alejan de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Uy. Este versículo es tremendo. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Ellos vienen a mí y ellos creen que porque dicen palabras que me adulan y nombran mi nombre y el Rafa y el Jiré y el pastor y el sanador y el libertador y me hablan y algunos hasta se mueven almáticamente y lloran y usan 3 y 4 pañuelos para querer impresionarme con sus palabras cuando yo ya he visto sus hechos y sus intenciones. Ellos creen que me están haciendo algo. Por eso es que no tienen fruto. Por eso es que piden y no reciben. Porque piden para sus propios deseos, no piden para mí. Un avivamiento tiene que tener como el primer pedido que Dios intervenga en nuestras vidas para que sea cambiada a la forma de Dios. Entonces dice, por tanto, he aquí, este Dios de nosotros es un Dios lindísimo. Se pasó aquí hablando de la falta de autoridad, se pasó hablando de que no recibimos, se pasó hablando de que tenemos un espíritu que tiene sueño, pero sueño en las cosas de Dios, pero abiertos para los apetitos nuestros.
Y después que nos dice que no lo honramos ni de palabra ni de hecho, y que cuando venimos a venerarlo delante de Él, inventamos palabras para querer impresionarlo, ahora va a decir, como siempre, su compasión y su misericordia por delante. Por eso es que un avivamiento depende de que nosotros clamemos por el perdido, porque ese es el corazón de Dios. Mira, por tanto de aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo. Qué tremendo. En vez de sacar las correas, no es una pela. Lo que llega y dice, mira, no me gusta lo que has hecho, es asqueroso, has pasado tiempo perdido, pero ¿sabes qué? Todavía quiero hacer maravillas. Prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará, se tapará el entendimiento de sus entendidos. Qué promesa más hermosa. Está diciendo, mira, a pesar de que ustedes han hecho todo eso que no me gusta, de que me honran, pero ustedes en sus intenciones están lejos de lo que yo quiero, de que se inventan palabras ahí de griego, hebreo, y me quieren impresionar orándome con mis nombres, y con de rodillas, y gritando, y saltando, y grita, y cuántas cosas que inventamos almáticas para levantar los aplausos de las personas y sentirnos cómodos, y sentirnos bien, que estamos funcionando como servidores. A pesar de todo eso que es asqueroso, que me asquea, que no tiene nada que ver con mi espíritu, yo todavía te propongo, ay, es que si no fuera mi Dios yo no lo predicaría, porque es que ese Dios es incomprensible que yo, habiendo sido tan malo y cometiendo tantos errores, Él pueda usarme así, porque es que solamente Dios lo hace. Todavía, profeta, quiero hablar contigo, arrepiéntete, humíllate, colócate delante de mí, pero quebrado. Quiero volver a hacer esa masa nueva para hacer la jarra que me propuse contigo. Todavía tengo maravillas poderosas que nunca has visto, que las quiero hacer contigo. Pero esa sabiduría que tú aprendiste, yo la quiero eclipsar. ¿Sabes lo que es un eclipse? Hay un astro y viene uno más poderoso y más grande y lo tapa y no lo deja ver. Dios quiere que lo que tú has aprendido, que no ha producido, Dios se ponga delante de él para que nunca más brille, sino para que Dios brille. Y si dejamos brillar a Dios, el avivamiento está. Así que, mi hermano, en el próximo clip seguiremos hablando de este tema. Ahora, en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesús, te deseo bendición de lo alto. Amén y amén.